Bueno, yo creo que esta expresión del Estado fallido que fue acuñada en los Estados Unidos y en referencia a los Estados Unidos, donde se ha aplicado con mayor pertinencia, creo yo, es en Ciudad Juárez, como creo que ya ustedes habían insinuado, algunos de ustedes. Sin embargo, yo tengo una visión de que el retiro de las Fuerzas Armadas de Ciudad Juárez es un retiro que puede ser conveniente hasta para el ejército, porque esta situación de ser absolutamente incontrolable hasta ahora, no solo incontrolable, sino que va en crecimiento, como también ya apuntaban, la fuerza del crimen organizado en Ciudad Juárez, que además ha sido asolada esa ciudad con la muerte de las mujeres. Es una ciudad mártir, sacrificada en muchos sentidos, donde el Estado mexicano se ha mostrado bastante impotente. Es el momento también de mostrar que a través de una policía bien entrenada y entrenada para algo que el ejército no está entrenado, que es combatir el crimen, sino para otras cosas, puede actuar. Y existe también allí una posibilidad de reivindicación del Estado mexicano en relación con Juárez. Yo creo que el ejército, lejos de dolerse de este retiro interpretado como derrota, puede sentirse relevado, aliviado de una carga que no estaba pudiendo llevar. Y que, bueno, a lo mejor la policía especializada que se ha estado preparando para esto lo puede hacer, pero es simplemente un interrogante. No quisiera discrepar demasiado de ti en eso, pero no creo que haya manera de leer de otra manera que la salida del ejército de Juárez es una derrota. Fue una especie de Irak, ¿no? Comparando políticamente el problema de Obama o el problema del gobierno de Estados Unidos, decir, bueno, pues sí, a lo mejor podríamos seguir, Vietnam o Irak, el que quieras, podríamos seguir ahí en un desgaste enorme, es decir, a lo mejor podríamos seguir teniendo la iniciativa militar, pero el desgaste que estaba generando y la imposibilidad de cambiar la situación era ya costosísima para el ejército. Y no se cambia en un momento en el cual se diga, a ver, tenemos un escenario de salida, lo cambiamos porque a partir de ahora entramos a esta fase. Hay un desgaste enorme y creo que va a ser costoso para la moral de las Fuerzas Armadas y va a ser también costoso para el gobierno de Felipe Calderón, quien tendrá que hacer, y espero que lo haga esta misma semana, una relectura política de cómo están las cosas. Él había defendido el operativo en Michoacán, creo que tenía muchísimos elementos para decirlo, había cosechado una serie de éxitos importantes, algunos tan polémicos como la muerte de Beltrán Leiva, hace algunos días detuvieron al Teo, es decir, tenía elementos para decir que la estrategia daba resultados y que estaba cosechando esos éxitos. En la misma semana que se está anunciando la detención del Teo, un individuo particularmente sanguinario, dice en el ejército se va sin que haya, insisto, una formulación política clara de por qué se hace. Dejo el comentario esperando que esta misma semana se haga y esperando que los defensores de la transparencia tomen este elemento que han sugerido algunos observadores de la vida política, de que se estén grabando las reuniones del Gabinete de Seguridad, de tal manera que los historiadores del futuro puedan tener con gran precisión la posibilidad de consultar el por qué esta semana decidieron, es decir, si no nos lo quieren decir ahora con todos los argumentos, en algunos años sepamos, a ver, ¿por qué decidieron en un momento determinado que el ejército tenía que salir de Ciudad Juárez y tenía que entrar la Policía Federal? Digo esto porque es un tema que los que siguen los temas de transparencia lo han tocado y me parece que en esta ocasión queda como clarísimo el por qué esas reuniones se deberían grabar para generaciones futuras. Sí, porque, como se ha dicho, si la salida del ejército se diera en un momento en donde se hubiera reducido de manera importante la violencia, aunque no erradicado completamente, se podría perfectamente vender como se ha cumplido, digamos, con el objetivo fundamental de contener la violencia, de reducirla, y entonces el ejército ya puede irse para otro lado y ser sustituido por la policía. No es el caso, por eso es muy factible que se lea como derrota, y el problema es para quienes han objetado desde el principio esta estrategia y este recurso al ejército para combatir frontalmente al narco, han dicho o hemos dicho, es muy riesgoso en términos de que es el último baluarte lo que se está poniendo ahí del Estado mexicano, es el ejército y la marina si se quiere, es decir, las Fuerzas Armadas como tales. Si no logran
arrojar resultados significativos a partir de los objetivos que se nos dijeron que tenía esta estrategia: reducción de la violencia, recuperación del territorio, reducción de la inseguridad. Entonces, ¿qué sigue? Es decir, ¿con qué nos quedamos? Ahorita todavía tienen la coartada de decir, no, es parte de la estrategia el que eventualmente fuera a ser sustituido por una policía especializada y bien entrenada para que el ejército ya no se desgaste tanto, etcétera. Pero entonces eso significa que en los próximos meses tendríamos que ver, para que pudiéramos aceptar, digamos, este planteamiento como estratégico, que efectivamente se redujera la violencia en Ciudad Juárez con esta nueva policía, porque de lo contrario, entonces toda la estrategia se viene para abajo. Si la violencia continúa o no se reduce, y peor tantito, si se sigue incrementando en Ciudad Juárez, entonces toda la estrategia que incluye la sustitución del ejército por nuevas policías mejor entrenadas, entonces se viene para abajo, y ahí sí habrá que, supongo que el gobierno tendrá que replantear completamente la estrategia. Una reacción, porque me parece, Leonardo, que lo que planteaste es una provocación intelectual. Por supuesto que sería deseable conocer las razones que llevaron al gobierno federal a retirarse, replegarse de Ciudad Juárez. El ejército. El ejército, por supuesto. Pero me parece que hay suficientes elementos para hacer una afirmación un poco dura. No existía desde el principio una estrategia integral adecuada a la magnitud de la amenaza, porque no se conocía el tamaño de la amenaza. Lo sustento en dos documentos que me parecen clave en la estrategia de Felipe Calderón. Su discurso ante la Fuerza Aérea en febrero del 2007, en la cual enuncia por primera vez el tamaño de la amenaza e incluye a 8 estados. Y dice, tenemos que rescatar al México secuestrado en esos 8 estados. Ahí están Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, pero no existe una gradación que nos diga cuál es la diferencia entre los estados y cómo se va a atacar de manera diferenciada. Segundo documento, la entrevista que le da a Pablo Ordaz, el corresponsal del País, y que aparece en el 2008, junio del 2008. A Felipe Calderón le encanta hacer metáforas médicas y asumir el papel de médico. Es un rasgo común en su retórica, y en esa entrevista dice sobre la política contra las drogas: entramos al quirófano sin saber el tamaño que tenía el cáncer, y una vez que abrimos nos dimos cuenta que estaba invadido. Vamos. Pero vamos a tener que terminar. Nos quedamos con esta idea de Sergio. Regresamos.